Entonces, para empezar a hablar de esto, y como breve introducción, simplemente quiero comentarles que la regulación de la información, la protección de la información, siempre fue un problema para el derecho, porque el derecho está concebido inicialmente para proteger bienes tangibles, para proteger cosas que tocamos. Si ustedes, por ejemplo, ven un ejemplo básico de un tipo penal, ¿no? El hurto o el robo implican el desapoderamiento de una cosa. Implican que yo de repente tengo este vaso de agua, viene una persona, se lo lleva, digamos, sin violencia es hurto, se lo lleva y no me lo devuelve nunca más, sin violencia puedo calificarlo como hurto, si me golpea para llevárselo será robo. Pero lo relevante de esto es que a mí me desapoderaron del vaso de agua, no está más en mi ámbito de custodia, ¿bien? ¿Cómo alguien me puede robar información si me la saca y yo la sigo teniendo? Es decir, la información tiene la particularidad de que no respeta las reglas físicas que todos conocemos, tiene ubicuidad, puede estar en dos lugares al mismo tiempo, no hay original y copia, es todo original. Entonces, esto cambia sustancialmente las reglas jurídicas que tenemos que aplicar. Y en este contexto podemos distinguir dos sistemas de protección. El sistema de protección de la información en general, que ahí simplemente para mencionar algunas normas, digamos, podemos encontrar su origen histórico en el artículo 18 de la Constitución. Hay una ley que es muy importante, de la que no vamos a hablar hoy, pero que sugiero que todos la tengan en cuenta, que es la Ley de Confidencialidad de la Información, la 24.766. Es una ley vieja, pero muy, muy importante para proteger la información en general, y después algunos artículos del Código Penal que resultan de aplicación, violación de correspondencia, secretos, etc. Ahora, este régimen general de protección de la información tuvo un antes y un después de que se consagrara el régimen de protección de los datos personales. El régimen de protección de los datos personales podemos encontrar su origen histórico en el artículo 19 de la Constitución. ¿Se acuerdan? El derecho a la intimidad, a la privacidad, el derecho a que, digamos, a que los jueces no se entrometan en la vida privada de las personas cuando sus actos no afecten a terceros. Ese es como el origen histórico de la protección de los datos personales. Pero después de ese origen histórico, tenemos dos eventos muy trascendentes en la historia jurídica argentina y que vale la pena mencionar. El primero es que en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional se incorpora en el artículo 43 la acción constitucional de habeas data. Se incorpora como una subespecie de amparo. Y esto es así por un accidente histórico. En verdad, en esa reforma de 1994, la parte primera de la Constitución no se podía reformar. Es decir, la parte dogmática de la Constitución no se podía reformar porque en realidad el derecho a la protección de los datos personales tendría que estar ubicado en otro lado de la Constitución, no en el 43, que habla de la acción de amparo. Pero como, digamos, estaba vedado reformar esa parte porque así las bases de la reforma no lo preveían, es como que la acción de habeas data entró por la ventana y quedó en el artículo 43 como una subespecie de amparo. Eso fue en el año 1994. Desde el año 1994 hasta el año 2000, que se dicta la ley de la que vamos a hablar hoy, que es la ley 25.326 de protección de los datos personales, hubieron un montón de planteos judiciales de personas que querían proteger sus datos o que querían acceder a sus datos, y estos planteos en algunos casos eran rechazados porque no había ley, estaba solamente la cláusula constitucional. Después les cuento, para que sepan la trascendencia de este tema, que la ley 25.326, que es de la que vamos a hablar hoy, es la segunda ley que salió en la Argentina para proteger los datos personales, porque la primera fue vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo de aquel momento. ¿Por qué es esto? Porque detrás de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver hoy, hay un negocio tremendo, en el sentido de los datos son dinero, directamente, digamos. Entonces, cuando la regulación es muy estricta, puede atentar contra la posibilidad de hacer negocios, mientras que cuando la regulación es más adecuada, facilita esto. La regulación argentina, por ejemplo, que es estricta, pero sigue los estándares internacionales, permitió que en Argentina se asentaran empresas de tratamiento de información que pueden tratar datos de europeos, por ejemplo, antes que en cualquier otro lugar de Latinoamérica. Pero volviendo a esto, entonces en el 94 se reforma la Constitución. En el 2000 sale la ley de la que vamos a hablar hoy. En el interín
Es decir, entre el 94 y el 2000, concretamente en 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta uno de los fallos que para mí es uno de los fallos, de los mejores fallos históricos de nuestro tribunal. Es el fallo en el caso Urteaga. En el caso Urteaga, la Corte dicta un fallo que sienta las bases de lo que va a ser la ley de datos personales, y por eso se los quiero mencionar brevemente para que entiendan la relevancia de la protección de los datos personales en nuestro país. ¿Qué pasó en el caso Urteaga? En el caso Urteaga, Urteaga era el hermano de un desaparecido de la dictadura militar. Entonces, en un momento, ¿para qué? Para procurar que se abran las bases de datos de inteligencia de todas las armas, ejército, prefectura, fuerza aérea, etcétera, y, bueno, y de la CIDE de aquel momento. Él lo que quería era ver si en las bases de datos de estas fuerzas de seguridad había algún tipo de información sobre el paradero de su hermano. Esta acción es rechazada en primera instancia, es rechazada en Cámara. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. Primero, porque se dice que el artículo 43 no está reglamentado en lo que hace a la acción de base de datos. Y lo segundo, porque dice que había un tema de legitimación activa y un tema de legitimación pasiva. En primer término, el que estaba reclamando no era el titular del dato, como exige el artículo 43. Era el hermano, porque el titular del dato no estaba. Entonces, ahí tenemos un primer tema. Y el segundo tema es que contra lo que se estaba reclamando eran las bases de datos más custodiadas por el Estado. Son las bases de datos de inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, la Corte tenía ante sí este dilema. Podía resolverlo fácilmente, diciendo, acá no hay legitimación activa, es decir, usted no puede reclamar, y con eso rechazaba la acción, que es lo que había venido pasando en las instancias anteriores. Podía resolverlo metiéndose en el fondo de la cuestión y diciendo, mire, usted vamos a reconocerle algún tipo de legitimación porque es el hermano y su hermano no está, pero no contra estas bases de datos porque son las bases de datos que hacen a la seguridad de la nación. O podía, la tercera opción, decir, usted puede y además estas bases tienen que abrirse. Contra todos los pronósticos, la Corte fue por la tercera opción. Es decir, dijo, usted puede, porque es razonable pensar que no estando el titular, quienes lo sucedan tienen que poder ejercer la acción. Y además, la Constitución Nacional, cuando dice que el habeas data es procedente respecto de cualquier base de datos pública, no hace excepciones. Con lo cual no corresponde hacer ninguna excepción. Entonces, no hay posibilidad de negarle el acceso ni aún a las bases de datos de inteligencia. Vean lo que les digo. Entonces, se consagra en el fallo Urteaga el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales como un derecho humano. Listo, a ese nivel. Es decir, no hay nada que se pueda oponer al derecho de acceso. Después hubieron algunos bemoles en la cadena la cadena jurisprudencial posterior. Por ejemplo, obviamente, luego del fallo Urteaga, algunos vivos empezaron a querer acceder a los datos de la AFIP, por ejemplo. Entonces, ahí tuvo que haber un fallo posterior que dijo, señores, miren, los datos de la base de datos de la AFIP también es una base de datos susceptible a una acción de habeas data, pero lo que son las investigaciones, la inteligencia que hace AFIP, no tiene por qué abrirla, porque eso podría perjudicar un procedimiento, porque la persona que es objeto de acciones de inteligencia fiscal por parte de AFIP va a tener un procedimiento en el cual se va a poder defender. Es decir, una vez que la AFIP llegue a la conclusión de si esa persona es un evasor o no y por qué, lo tendrá que notificar, mostrarle todos los elementos de prueba que tiene y esa persona se podrá defender. Con lo cual, se morigeró un poco el alcance, pero porque, claro, querían desnaturalizar el Instituto de la Habeas Data. Pero la verdad es que quiero simplemente dejar aclarado que la protección de los datos fue desde el 98, que es el caso Urteaga en adelante, siempre una política de Estado en nuestro país, por lo que el país fue premiado internacionalmente, digamos, fue reconocido internacionalmente por el marco regulatorio, y nos puso, digamos, como primer país de Latinoamérica y uno de los más avanzados del mundo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que no sabíamos todo esto? También hay una explicación histórica. La ley de habeas data se dicta en el año 2000. El decreto reglamentario de la ley se dicta en el año 2001. Yo no sé, porque muchos de ustedes son muy jóvenes, por lo que veo, pero en el año 2000 y en el año 2001 éramos pocos los que por ahí teníamos algún tipo de interés en hablar de datos personales. El país estaba en llamas. Con lo cual, tuvo una gran demora la ley en implementarse. De hecho, el registro de bases de datos se creó como en el 2008, 2009, no recuerdo ahora el año. Se tardó mucho la ley en ponerse en práctica, pero hoy está en práctica. Entonces, en este contexto,
Yo simplemente quiero mencionarles algunos principios que surgen de la ley y que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de datos personales y algunas definiciones que surgen de la ley. Porque hasta el momento yo debo haber dicho fácilmente, 50 veces debo haber dicho datos personales, y si yo pregunto qué son los datos personales, probablemente cada uno de ustedes tenga una idea distinta de esto. Entonces la ley, para evitar justamente este problema que proviene de la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje, ha decidido definir ciertos términos. El artículo 2 de la Ley de Datos Personales contiene ciertas definiciones, muchas, yo solamente quiero compartirles 4 que son esenciales para entender el régimen. La primera definición, que es muy importante entender, y que explica por qué esto tiene tanta importancia en todas las disciplinas jurídicas, es que para la ley argentina, dato personal es cualquier información referida a una persona física o jurídica determinada o determinable. Esto, como ustedes pueden ver, el concepto es amplísimo. Primer punto, es cualquier tipo de información. No tiene por qué ser información que uno podría considerar crítica. No tiene que ser la información de cuánto gano o de en qué segmento socioeconómico estoy. No. Cualquier información es un dato personal. Bien, si yo digo, Patricia Leva está utilizando no sé si es una bufanda o qué, azul, en este momento que estoy viendo, eso es un dato personal de Patricia Leva. ¿Me explico? No tengo por qué meterme en su intimidad para que sea un dato personal. Ahora, no solamente eso, sino que la ley va más allá y dice, también son datos personales los de las personas que sean determinables. Por lo tanto, yo digo, todas las personas que están asistiendo a esta capacitación tienen un coeficiente intelectual superior a la media, esa afirmación contiene datos personales. ¿Por qué? Porque, si bien yo no estoy hablando de nadie en particular, con el solo hecho de ver el listado de inscriptos, ya sé a quién me referí. Entonces, ¿por qué la ley es tan amplia? La ley es tan amplia porque si yo digo, todas las personas que asistieron a esta capacitación tienen un coeficiente intelectual superior a la media, nadie podría sentirse agraviado. Pero hay otras afirmaciones que podrían agraviar o que podrían ser usadas, por ejemplo, para generar perfiles para hacer secuestros extorsivos. O sea, los datos personales hoy generan perfiles de las personas que permiten desde predecir todo hasta asaltarlo, lo que se les ocurra. Todo tipo de delitos. Entonces, todo dato es un dato personal en la medida que yo lo pueda relacionar con una persona. Segunda categoría importante para tener en cuenta, los datos sensibles. La ley determina que son datos sensibles aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referida a la salud o a la vida sexual. Solamente esos son datos sensibles porque así lo dice la ley. Y si ustedes se fijan, estas categorías tienen la particularidad de que han sido categorías de información que históricamente han servido para perseguir, secuestrar y matar personas. Es decir, nuestra ley dice, cuidado, porque estos datos, los sensibles, están especialmente blindados. Por lo tanto, vamos a ver que el régimen es distinto, no cualquiera puede tener una base de datos con datos sensibles, y si tenemos una base de datos con datos sensibles, hay que tener mucho cuidado porque tiene que tener unas medidas de seguridad especiales. Tercera definición importante, la definición de base de datos, porque los datos están protegidos en la medida que estén en bases de datos. ¿Qué es una base de datos para la ley argentina? Para la ley argentina una base de datos es básicamente cualquier conjunto ordenado de datos personales. Por lo tanto, para la ley argentina, una planilla de Excel con un listado de inscriptos a este evento, ¿es una base de datos? Sí, es una base de datos. El concepto jurídico de base de datos no es idéntico al concepto tecnológico de base de datos. En una base de datos, desde el punto de vista jurídico, podría haber muchas bases de datos desde el punto de vista tecnológico. ¿Se entiende? Es decir, no hay una equivalencia entre el concepto jurídico de base de datos y el archivito que vemos nosotros en la computadora, por decirlo de alguna manera. Por último, el concepto de tratamiento. ¿Qué considera nuestra ley? Que es tratamiento de datos personales. Si ustedes se fijan en la filmina, que transcribe el artículo 2, la ley dice, tratamiento de datos personales son las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permiten y acá dice, recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general, procesamiento de datos personales, etcétera, etcétera. En definitiva,
todo para nuestra ley es tratamiento de datos. Si ustedes trabajan con una base de datos, que ya vimos que el concepto es amplio, un Excel con un listado de gente es una base de datos, que tenga datos personales, que vimos que el concepto es amplio, y borran un nombre, cambian un nombre, agregan un nombre, hagan lo que hagan, están para la ley argentina tratando datos personales. Y eso es muy relevante porque vamos a ver luego las responsabilidades que eso, digamos, implica, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel de los hipotéticos clientes. Ya con esto que estamos viendo, podrán ver cómo, solamente con los conceptos, porque hasta ahora solamente vimos conceptos muy básicos, ya pueden ver cómo esto se aplica, si ustedes asesoran, por ejemplo, empresas o cuentapropistas o lo que fuera, esto se aplica a todo. El que pone un sitio en internet como un emprendedor ya tiene responsabilidades derivadas de la ley de datos personales. Entonces, la ley establece ciertos principios. Principios que tienen que cumplir las bases de datos que tengan datos personales para ser legales. Es decir, si las bases de datos no cumplen con estos principios, en Argentina son bases de datos ilegales. ¿Bien? Yo se los voy a enunciar muy brevemente. El primer principio que podemos mencionar es el principio de legalidad. ¿Y qué dice? Dice que para que la base de datos sea legal, sea lícita, debe cumplir con todas las disposiciones de la ley, pero en particular debe estar registrada. Las bases de datos con datos personales deben registrarse. ¿A dónde se registran? En el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Quién es la autoridad que está a cargo del Registro Nacional de Bases de Datos? La Agencia de Acceso a la Información Pública. Entonces, cuando uno tiene bases de datos que tienen datos personales y que exceden el uso meramente personal, debe registrarlas. ¿La del estudio la tenemos que registrar? No. Porque en general la del estudio es personal, no excede el ámbito meramente personal, no la compartimos con nadie. Ahora, cualquier comercio que tiene una base de datos, cualquier sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima, que tiene 2 accionistas que acceden a esa base, ya tiene que registrar la base, porque los accionistas son terceros respecto de la sociedad y acceden a la base. ¿Bien? Segundo principio, calidad de los datos. Los datos personales que son almacenados en una base deben ser exactos y deben ser actualizados. Pero además el principio de calidad dice que los datos deben ser recolectados por medios leales. ¿Qué es un medio leal? Un medio leal es el medio que le permite al usuario saber que están recolectando sus datos personales. Por ejemplo, si ustedes acceden a sitios como Mercado Libre, para dar un ejemplo de un sitio que hace esto, y hacen una búsqueda en Mercado Libre de algo que les interese, y después siguen navegando en otros sitios web, van a ver que van a empezar a recibir publicidad orientativa de lo que ustedes estuvieron buscando. Tal vez hasta años después. Entonces, una vez yo lo hice tuve una experiencia propia buscando una pochoclera, por eso es que era muy evidente que me habían traqueado lo que estaba haciendo, porque después de buscar una pochoclera y comprar una pochoclera, durante años tuve publicidad de pochocleras cada vez que visitaba Clarín o La Nación o lo que sea que estuviera leyendo, ¿no? Entonces, eso es una forma desleal de obtener un dato personal. ¿Qué dato personal? Evidentemente, Mercado Libre, mediante la utilización de una cookie, cuando yo busqué la pochoclera en Mercado Libre, se quedó con mi identificación y después me empezó a ofrecer publicidad orientada en otros sitios web. Eso sería una forma desleal. Como también cuando nos abren los micrófonos y nos escuchan el teléfono, en fin, todas son formas desleales. Por lo tanto, violatorias del principio de calidad. El siguiente principio que hay que cumplir es muy sencillo, el principio de finalidad. Se enuncia fácilmente. Los datos personales que fueron recolectados para un fin determinado deben ser usados únicamente para ese fin y luego deben ser destruidos. No se puede reutilizar el dato para otra cosa. Con lo cual, si yo lo quiero usar para otra cosa, le tengo que pedir permiso al, que técnicamente se llama consentimiento, al titular del dato para poder reusarlo. Si ustedes dejaron datos a los fines de esta capacitación solamente, esos datos los usaremos solamente a los fines de esta capacitación. Si mañana esos datos se los diéramos a alguien que les va a ofrecer librería comercial y les empiezan a llegar mails con ofertas de librería comercial, estaríamos violando el principio de finalidad. Salvo que en el formulario de inscripción a esta charla, si lo hubiera, no es que lo haya habido, ¿no? Hubiéramos puesto específicamente un párrafo diciendo: nosotros tenemos proveedores de librería comercial que son muy competitivos. Si usted quiere que le mandemos publicidad de librería comercial,
por favor háganoslo saber y le tenemos que dar la opción. De decir, sí, yo quiero, listo. Entonces, aquellos que quieren, le podemos dar esa información. Pero si no, estaríamos violando el principio de finalidad. Voy muy rápido, pero digamos, si no, no vamos a llegar. El principio siguiente, este es muy importante y quiero que lo tengan todos en cuenta, porque debería ser la piedra angular del sistema, el principio del consentimiento informado. Si ustedes leen la ley, van a ver que exige para el tratamiento de datos personales, como regla general, que el usuario preste su consentimiento. No solo eso, sino que la ley califica este consentimiento como consentimiento informado, término que, si alguno de ustedes hace o se dedica al derecho médico o vinculado con los médicos, término que tomamos de los médicos, digamos, el consentimiento informado de los médicos. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre en la medicina, también ocurre en los datos personales, hay un desequilibrio de conocimiento. Entonces, la ley exige que quien está requiriendo un dato personal le explique al titular del dato, y atención, la ley dice, de acuerdo con su nivel sociocultural, con lo cual la explicación tiene que ser en lenguaje llano, tiene que ser muy clara. ¿Y qué hay que explicarle? Hay que decirle al titular del dato por qué le pedimos el dato, para qué lo vamos a usar, quién lo va a tener, ante quién tiene que ejercer sus derechos en caso de que quiera acceder a ese dato, si es obligatorio o no es obligatorio que brinde el dato. Bueno, una serie de cuestiones que están en el artículo 5 y 6 de la ley, pero es muy estricto el consentimiento informado. Entonces uno dice, ¿por qué? Si este principio, que es el principio que orienta, que debería orientar la ley, es tan estricto, todo el mundo tiene nuestros datos por todos lados. Y la explicación está en que la ley tiene una, si se quiere, falla, podríamos decir, tiene una fuga. ¿Cuál es la fuga? La fuga son las excepciones al principio del consentimiento informado. Esa regla general que les acabo de contar tiene tantas excepciones que termina siendo la excepción la regla. Entonces, yo les voy a mencionar solamente algunas. Primera excepción importante, cuando el dato se obtiene a través de fuentes de acceso público e irrestricto. Todos los datos que yo obtenga, datos personales que yo obtenga de fuentes de acceso público e irrestricto, no requieren del consentimiento del titular para su tratamiento, porque así lo dice la ley. ¿Cuál es la fuente de acceso público e irrestricto por definición hoy en día? Internet. Todo lo que yo googlee de cualquiera de ustedes y encuentre, incluyendo fotos, incluyendo opiniones, incluyendo videos, yo puedo hacer un perfil perfectamente válido de ustedes sin consentimiento. Hoy se está discutiendo en el ámbito nacional si esto lo pueden hacer o no las fuerzas de seguridad con algo que se llama Open Source Intelligence o inteligencia de fuente abierta. O sea, la discusión que tenemos hoy no es si los particulares podemos sin ninguna duda, porque la ley lo dice explícitamente. Lo que hoy se está discutiendo es si lo pueden hacer también las fuerzas de seguridad, que es una discusión, digamos, que excede el marco de esta charla, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es muy importante porque sobre todo las nuevas generaciones tienen una pulsión irrefrenable por poner su vida en Internet, por poner todo, sus opiniones, sus críticas, todo tiene la necesidad impostergable de ponerlo en Internet. Y eso es una debilidad, porque todo eso que uno voluntariamente sube a Internet sin ningún tipo de cuidado en cuanto a su difusión, puede ser usado sin consentimiento de uno para generar bases de datos. Y es usado, no que puede, es usado para generar perfiles. Entonces, y uno por ahí piensa, bueno, pero yo subo contenidos a mis redes, pero con, digamos, con ciertas medidas de seguridad que solamente permiten que accedan a ese contenido ciertas personas. Eso es una buena alternativa que surgió en los últimos años. Las redes cada vez comenzaron a perfeccionar más sus mecanismos de privacidad y a concientizar a los usuarios de que tenían que establecer ciertos recaudos y establecer límites, que no todo el mundo pudiera acceder. Pero acá viene otra cuestión que tenemos que conocer como abogados, que vamos a dedicarnos a algo vinculado con lo tecnológico. Y es lo siguiente, la tecnología falla. Es así. Todas las trabas lógicas se pueden levantar en algún momento y los datos quedar expuestos. Les cuento una
una anécdota que es graciosa porque, digamos, por los datos involucrados, digamos, pero que ilustra sobre esto. Hace unos años atrás, en Brasil salió una aplicación para Facebook que tenía la siguiente finalidad. Uno podía elegir entre sus amigos de Facebook aquel amigo o amiga con el que uno quisiera tener algo más que una relación de amistad. Entonces uno marcaba a ese amigo o amiga en la aplicación. La aplicación no le avisaba a ese amigo o amiga esto, la selección de uno, la elección. Pero si el amigo o amiga también tenía la aplicación y lo marcaba a uno, había un match, recién ahí la aplicación decía, che, fíjate vos, Juan, que Elsa también le interesás más que amigo. Entonces, listo, si los dos se interesan, después hagan lo que tengan que hacer, decía la aplicación, ¿no? Listo. Hasta ahí todo perfecto. Mucha gente se enganchó pinchando, digamos, seleccionando a sus amigos para ver si había algún match. El problema es que la aplicación en un momento falló, tuvo una falla de seguridad y se filtraron las selecciones de las personas, es decir, expuso las selecciones de las personas. Entonces, de repente, de tu listado de amigos o amigas, todos podían enterarse a quién le había seleccionado para tener algo más que una amistad, digamos. Entonces, esto, nada, puede ser gracioso, es decir, de hecho, se comentó en las redes en su momento como algo gracioso, pero si lo aplicamos a información más crítica, vemos que el resultado puede ser verdaderamente dañoso. Entonces no hay que confiar bueno, total, yo seleccioné que solamente lo puedo en mi círculo. Mañana falló esa selección porque Facebook hizo una actualización y uno no se dio cuenta, y chao, y está todo expuesto. Entonces, esa es la primera excepción. Segunda, el Estado. El Estado no tiene que pedir consentimiento en la medida que trate los datos para ejercer sus funciones propias. La AFIP no tiene que pedirme a mí consentimiento para cruzar los datos de mis consumos con lo que yo declaro. Lo puede hacer perfectamente. Ahora, el único problema del Estado es cuando utiliza los datos para algo que no es su competencia, y hubieron casos de estos donde hubieron denuncias, se judicializó uno o dos casos donde se decía que usaban bases de datos para, por ejemplo, proselitismo o cuestiones políticas que nada tienen que ver con la competencia de los organismos que tienen los datos. Tercero, en virtud de una obligación legal, si yo tengo la obligación legal de tratar el dato, no tengo por qué pedir consentimiento. Cuarto, listados limitados a nombre, documento de identidad, identificación tributaria provisional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. ¿Eso por qué? Porque la ley dice que esos datos que les acabo de mostrar los puedo tener sin consentimiento, porque la ley lo dice. Listo. Quinto, cuando deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos. Nosotros como abogados no tenemos que pedirle al cliente consentimiento para tratar sus datos personales, porque el consentimiento está implícito en la relación profesional. Ahora, de vuelta, a los fines de la relación profesional. Si después queremos hacer algo distinto con los datos, deberíamos pedir consentimiento. A los fines de la relación, no. El colegio no tiene tampoco que pedirnos consentimiento a nosotros, los colegios de nuestros hijos no tienen por qué pedirnos consentimiento pero siempre que sea a los fines de la prestación del servicio o del cumplimiento del contrato. Los últimos principios, seguridad y confidencialidad. Estos son principios que en el último tiempo han estado muy en jaque, con lo cual, y generan posibles consultas y posible trabajo, con lo cual es importante tenerlos en cuenta. Simplemente, respecto al de seguridad, les comento que la ley establece que el titular de la base tiene que arbitrar los medios para que la base no sea accedida por terceros, para que no se filtre información, etc. En caso de que pase algo de eso, el responsable es el titular. En la Argentina, la ley no exige a los titulares de las bases de datos que informen si ha habido filtraciones, como sí se exige en la legislación europea. Todavía acá no. Los proyectos de reforma de la ley argentina establecen esta obligación. O sea, por ejemplo, si mañana un banco sufre una filtración o un hackeo y están nuestros datos dentro de lo que está hackeado, hoy en Argentina el banco no tiene la obligación de avisarnos. Tiene la obligación de, por supuesto, responde en caso de que haya algún daño, por supuesto, tendrá que ver cómo lo soluciona. Pero en Europa, si pasa lo mismo, el banco tiene la obligación de dar aviso, no solamente a los titulares, sino a la agencia de protección. Acá el banco ni siquiera tiene la obligación de avisar a la agencia de protección. Esa es una práctica que se está empezando a imponer porque es razonable para los usuarios que así sea, pero no es obligatorio legalmente. Y por último, el principio de confidencialidad. Acá quiero hacer una aclaración, porque esto no es conocido por los colegas y a veces puede generar responsabilidad profesional para nosotros. La Ley de Datos Personales, en su artículo 10, hace algo
que es tremendo desde el punto de vista jurídico, porque dice que todas las personas que de algún modo participen en cualquier fase del tratamiento de los datos, recuerden que el concepto de tratamiento es todo. Recuerden que tratamiento, vimos al principio, es cualquier cosa con datos. Todo el que participe en cualquier etapa del tratamiento de los datos personales, dice la ley, tiene una obligación de secreto profesional, no es confidencialidad. Les otorga secreto profesional que la propia ley dice ese secreto profesional solo puede ser relevado por un juez y la propia ley dice en determinados casos. Es decir, si alguien, por ejemplo, que trabaja con una base de datos en una empresa, lo llaman como testigo en el marco de una causa civil, penal, la que fuera, y tiene que declarar respecto de los datos que estaban en la base, previo a declarar, tiene que pedirle al juez que lo releve del secreto profesional porque él no puede declarar en caso contrario. Si somos abogados, yo tengo, entre los clientes tengo una clínica. Entonces, cuando llegan los pedidos de los oficios con pedidos de historias clínicas o de información, que vean que la historia clínica es un dato sensible dentro de la categoría que yo les había dicho al principio. Entonces, si el pedido está formulado por el titular de la historia clínica, es decir, vamos a suponer, hubo un accidente, entonces en un juicio de daños, la persona que accidentada ingresó en la guardia pide como medida probatoria que mandemos la historia clínica o los antecedentes. Él lo pide, es su historia clínica, la presentamos. Cuando la medida la pide un fiscal o la pide la parte contraria, nosotros previo a todo nos presentamos en el expediente y decimos, dado que esta información está protegida por la ley de datos personales y tenemos secreto profesional en los términos del artículo 10, y no lo está pidiendo el titular, previo a todo relévenos del secreto profesional. Acto seguido sale siempre un mismo proveído diciendo se lo releva el secreto profesional y acto seguido presentamos la información. Entonces, vean que esto no es un tema menor para ejercer la profesión, esto pasa y pasa en todos los ámbitos, porque acá yo di como ejemplo el tema de la salud, pero en realidad es para cualquier tipo de información que alguien requiere que esté en una base de datos y que sean datos personales y que no estén en las excepciones que yo les mencioné. La ley dice que este secreto profesional subsiste aún luego de finalizada la relación, porque acá viene la ley a tapar un hueco que había en el derecho del trabajo que tenía que ver con qué pasaba con el empleado que se iba y hasta dónde tenía que seguir guardando la confidencialidad o no, luego de roto el vínculo, y también cuál era la consecuencia. En el derecho del trabajo hay una obligación de confidencialidad en el artículo 83 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento? La máxima es el despido, digamos, no hay más que eso. Entonces, esta ley, la de datos personales, viene a complementarla, y si el trabajador viola esta ley, está sujeto no solamente, por supuesto, al despido por el derecho del trabajo, sino que esta ley además tiene sanciones penales, hay tipos penales por violación de la ley de datos personales que están más adelante en la ley, hoy no los vamos a ver. Entonces, hasta aquí solamente nos quedaría una última pincelada sobre el régimen jurídico, que es qué pasa con los datos sensibles. Yo les adelanté que los datos sensibles tienen un régimen especial. ¿Esto qué significa? Que los datos sensibles, como regla, no se pueden tener. Si alguien tiene una base de datos de diabéticos y no es una farmacia, o no es una farmacia sería incluso discutible, no es un salador porque puede estar teniendo una base que sea ilegal. ¿Cuál es el problema de los datos sensibles? Dos problemas hay. Primero, la revelación indirecta del dato sensible. Yo no puedo tener un dato sensible, pero ¿qué pasa si tengo un dato que no es sensible, pero que revela un dato sensible? Por ejemplo, yo recién dije base de datos de diabéticos. Ok, yo no podría tener en mi caso una base de datos de diabéticos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una base de datos de personas que consumen una droga que solamente consumen los diabéticos? Entonces no dice diabéticos, pero dice personas que consumen Diabesil. Bueno, ahí tenemos un problema, porque en principio estamos en un gris de la ley. Porque si esa base de datos la tuviera yo, porque soy el que le gestiona los cobros a la farmacia, y sé lo que la gente consume, entonces estamos en un gris que hay que verlo muy bien. El segundo punto, nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles, dice la ley. Hoy tuve una discusión con el tema del COVID y la aplicación que sacó el Estado que toma datos sensibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa para actividades específicas? Por ejemplo, los seguros. Yo voy a sacar un seguro de vida y me dicen antecedentes de salud. Me los tienen que pedir, es lógico.
Yo puedo decir, no te los doy porque me amparo en la ley. Claro que puedo decirlo, pero la aseguradora podrá decir, bueno, entonces no te aseguro. O podrá decir, reticencia, yo miento. Entonces, hay ciertas actividades donde es fundamental, digamos, proveer el dato sensible, pero de todos modos, la regla es que nadie puede ser obligado a hacerlo. Bueno, y con esto entonces terminamos, perdonen si fui muy rápido en la exposición, pero era mucho el contenido, terminamos entonces con la primera parte, que sería la parte de la regulación de datos. Vamos a ver que esto tiene mucha incidencia con la segunda parte, que es cómo ejercemos la profesión en Internet, porque en Internet vamos a poner esos datos. Muchas veces nuestros clientes, digamos, los vamos a exponer o van a poder ser de algún modo comunicados a terceros. Yo no sé si quieren, Camila, si querés que acá hagamos un lugar para preguntas. Acá algunos de los participantes, si tienen alguna duda o consulta para hacerle a Darío, yo, mientras por ahí si alguno se anima a hacer alguna pregunta, se me vinieron algunas dudas. Justo cuando tocaste, Darío, el tema de las cookies, que es algo sumamente habitual, que cuando abrimos una página web enseguida nos aparece el cartel. Si bien seguramente que es un tema que da para hablar mucho, ¿qué nos podés decir del tema de las cookies? Las cookies en sí mismas son válidas, o sea, no son ilegales las cookies. Lo que ocurre es que, digamos, lo que debería hacer el titular del sitio que utiliza cookies es advertirle al usuario qué hace la cookie. Porque además la cookie puede ser algo, puede solamente restringirse al uso de ese sitio, o puede seguir viendo la actividad de la persona más allá del uso del sitio. Entonces, en la medida que el sitio web advierta al usuario sobre lo que hace la cookie es perfectamente legal. De hecho, en la regulación europea se exige que los sitios web adviertan esto al usuario. Si ustedes entran en algún sitio web de España o de Europa, ahora vean esto, ¿no? Que son pícaros, porque muchas veces cuando uno entra desde Argentina al sitio web de Europa, le muestra una pantalla. Pero si uno entra al mismo sitio web, pero utilizando una dirección IP de Europa, muestra otra pantalla. ¿Qué es la otra pantalla? La pantalla que muestra la política de cookies. Pero sería una buena práctica en Argentina empezar a armar políticas de cookies. Sí, o por lo menos ponerla dentro de la política de privacidad. Estas son las cosas que yo decía. Para mí hay mucho para hacer acá. Digamos, cualquier persona que tenga un sitio web hoy necesita asesoramiento en materia de datos personales. Cualquier persona, desde el más chiquito hasta la mega corporación. Y entonces uno puede hacerse como checklist. Uno sería, por ejemplo, ¿hay política de cookies o no hay? Entonces preguntarle, ¿tenés política de cookies? Y si el cliente la tiene, habrá que describirla. Pero no es ilegal la cookie en sí misma. Bien, bárbaro. Justo también que nombrabas lo de la base de datos personales, que la resolución que sacó la Jefatura de Gabinete de Ministros con relación al COVID y tener información de los pacientes o de los infectados, bueno, es un tema polémico también a nivel mundial. No sé qué opinión te merece. Bueno, ahí tengo que, debo, previo a todo, comentarles que yo soy asesor de la Secretaría y por lo tanto tuve mucho que ver con esa resolución, por lo tanto quiero que sepan que mi opinión no es técnicamente imparcial, digamos. Yo creo que por primera vez se generó una base de datos conforme a lo que exige la ley, la base se generó y se publicó. Y si ustedes leen los términos y condiciones de uso de la aplicación del COVID, van a ver que explica expresamente lo que se hace con cada dato que uno incorpora. Explica expresamente que hay geolocalización, o sea, no oculta nada. Es decir, cumple con estos deberes de información que yo les decía. Uno podrá utilizarlo o no. Lo complejo, pero excede el marco de esta charla, lo complejo acá no tiene que ver tanto, desde mi punto de vista, con la licitud o no de esa base o con la licitud o no de esa aplicación. Para mí no hay ninguna duda que son lícitas ambas. Lo más complejo tiene que ver con la obligatoriedad de que el ciudadano lo use, que en Argentina por el momento no es obligatorio, salvo para aquellos que llegan del exterior y están en cuarentena. Entonces, el problema es, la discusión que se está dando en el mundo, tiene que ver con obligar al ciudadano a usarlo. En la medida que sea facultativo para el ciudadano, yo no veo ningún tipo de afectación. Vale. Patricia. Estás muteada. Sí, está silenciada.
Ahí estoy. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí. Mira, yo te quería preguntar, porque a nosotros es recurrente que nos pregunten, sobre todo, por ejemplo, las editoriales, para hacer alguna promoción o algún tipo de no sé, cursos ahora y todo eso, nos piden la base de datos de los abogados, del padrón nuestro de abogados del colegio. Correcto. Más allá de que el Consejo tiene una resolución por la cual impide que demos esa base de datos, a mí me resulta siempre raro porque, bueno, el padrón de abogados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires está abierto al público, o sea, yo se lo niego, pero la editorial puede sacar, lo único que tiene que tomarse el trabajo de sacarlos uno por uno del padrón de abogados, Correcto. en lugar de que yo se los dé del Departamento Judicial de Mercedes. O sea, yo no se los doy y es una discusión, porque a veces no podemos acceder a alguna promoción porque no le damos la base de datos. Claro. Yo creo dos cosas ahí. Primero, yo les expliqué hasta acá, y abuelo de pájaro, el régimen general de la ley. Todo este régimen general tiene excepciones, y en particular hay un régimen especial en la Ley de Datos Personales, que está en el artículo 27, para lo que es publicidad y marketing. Entonces, las bases de datos que van a ser utilizadas para publicidad y para marketing tienen un régimen especial que es diferente a lo que yo les acabo de contar, porque si no, esa actividad no podría realizarse. Ahora, en este caso que vos preguntás, lo que yo opinaría, si fuera consultado, es, desde mi punto de vista, los matriculados que somos matriculados del colegio, podrían darnos una opción de permitir este compartir, y entonces aquellos que ejercen esa opción, tenés una base perfectamente válida, porque yo digo, yo quiero que compartas mis datos, que además yo elijo cuáles, ¿no? Es decir, yo quiero que vos compartas mi nombre y mi email con todas las editoriales que te lo pidan, porque la verdad me interesa recibir ofertas. Listo, perfecto, vos lo sabés, pero solo compartís los de aquellos que te lo permiten y solo compartís el dato que te permiten compartir, porque vos tenés muchos más datos probablemente. No, pero bueno, lo que te piden normalmente es el teléfono y el mail, que es algo que vos podés ver en el padrón de abogado de la provincia. Por ejemplo, no sé cómo es el provincia, yo ejerzo más en Capital, yo estoy matriculado en las dos, pero ejerzo más en Capital. Pero en Capital vos elegís si querés que se publique, qué querés que se publique. Por ejemplo, yo creo que no tengo publicado un teléfono, creo. Entonces, acá también, acá inclusive cuando vos te vas a inscribir en el colegio o cuando haces algún cambio de domicilio o de correo o lo que sea, en la planilla está, si vos querés aparecer, pero en el padrón del colegio, en la base de datos del colegio. Sí. Es decir, la que nosotros manejamos y procesamos en el colegio. Correcto. Cuando una editorial me pide eso, que es, o sea, por otro lado te digo, todo lo que se carga en el colegio aparece en el padrón de provincia. Claro, está replicado. Claro, está replicado, es decir, todo lo que, mejor dicho al revés, todo lo que aparece en el padrón de provincia es porque se cargó en cada colegio. Entonces, la pregunta es esa, lo mismo que a mí me piden es lo mismo que, de hecho la editorial hace eso. El único problema es que lo tiene que sacar uno por uno del padrón de colegio de provincia. Claro. Porque es público eso. Ahora, yo no se lo doy. Sería más ordenado, más rápido si yo se lo doy todo del Colegio de Abogados de Mercedes y sectorizado. En cambio ahí tiene que ya buscarlo solo. Totalmente. Por eso yo siempre discuto por qué no se lo podemos dar. Si eso es un dato público que está, nada más que el nombre y el teléfono y el mail es un dato público que está en el padrón de provincia. Sí, por eso. Pero yo creo que es prudente que vos no lo des masivamente, porque en realidad, por lo que yo decía antes, bajo el régimen general vos tenés los datos con una finalidad. Entonces, aunque sea un dato público, está bien, pero vos lo estás dando y vos lo tenías con otra finalidad, que no era darlo. Entonces, para sobrellevar ese problema o para sortear ese obstáculo, la forma es obtener el consentimiento de los matriculados. Entonces, de esa manera, ya está, no tenés ningún problema. Perfecto. Bueno, como estamos medio excedidos con el tiempo, la segunda parte de la que les quería hablar, que tiene que ver con la anterior, tiene que ver con la actividad profesional en Internet. Es decir, ahora conocemos el régimen de los datos, perfecto, queremos ejercer la profesión hoy, y cuando digo hoy con la pandemia, digamos, hoy encerrados, digamos, entonces, obviamente que las herramientas informáticas constituyen un elemento muy valioso, y hay que ver
qué problemas o cómo compatibilizamos esto con las normas que rigen la profesión, que son normas que también fueron dictadas en épocas en las que esto no existía, digamos. Y fueron dictadas en una época, esto digo la tecnología, ni hablemos de la pandemia. O sea, la pandemia es otra cosa que, la pandemia generó un salto a lo digital que no se esperaba, digamos, y por eso los que hacemos derecho digital estamos desbordados en estos días porque todo pasó a digital. Pero más allá de la pandemia, antes de la pandemia ya veníamos viendo que las normas históricas tenían algún tipo de problemita con la tecnología o había que conciliarlas. Entonces yo simplemente voy a plantear, digamos, 3 aspectos relevantes. El primero tiene que ver con el ejercicio de la profesión con tecnologías y la matriculación. El segundo tiene que ver con el secreto profesional y con la confidencialidad de la información. Y el tercero tiene que ver ya con la estrategia para difundir la actividad en redes y demás. Entonces son 3 puntos centrales. El primero, el gran problema que tenemos, que es un problema si uno no lo ataca adecuadamente, ¿no? Tiene que ver con que, si ustedes se fijan, la matriculación, por definición, lo que hace es segmentarnos, es decir, territorialmente. Nosotros somos abogados, digamos, para todo el país, pero sin embargo solamente podemos ejercer nuestra profesión como abogados en aquellos lugares en donde tengamos matrícula. Entonces, esto, de algún modo, choca contra la idea de Internet, porque Internet nos abrió un mercado que antes no teníamos. Cualquiera de nosotros hoy puede, a través de su sitio web, recibir una consulta jurídica, digamos, un mail o lo que fuera, de una persona que está a kilómetros de distancia, incluso fuera del país, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esto? Bueno, este aspecto es, desde mi punto de vista, muy sencillo de conciliar. Es muy sencillo. Acá hay que distinguir dos cuestiones. Lo que es la actuación judicial, que ahí, digamos, necesariamente hay que tener matrícula en cada jurisdicción, digamos, para poder ejercerla, y lo que es el asesoramiento. Y el asesoramiento, yo por lo menos soy de la idea que el asesoramiento yo lo doy desde el lugar en el que yo estoy. De modo tal que, si a mí me piden asesoramiento sobre una cuestión de fondo, le damos un contrato de licencia de software, y de repente, yo estoy en mi estudio, me contacta una empresa, tenemos que hacer licencia de software, ¿usted nos puede asesorar? Yo estoy en mi estudio, donde tengo matrícula para ejercer, y puedo asesorar perfectamente desde mi punto de vista. Distinto sería que yo me abra un estudio en San Juan, me traslade a San Juan, diga soy abogado, que soy abogado, pero no tengo matrícula para ejercer en San Juan. Ahí tenemos un problemita, pero yo no salgo de mi estudio. Entonces, yo no puedo proponerle a la empresa de San Juan que la voy a representar en los tribunales, porque eso sí sería excederme y entrar en colisión con las normas que regulan la matrícula. Pero yo estoy prestando el servicio desde el lugar en el que estoy, sin ninguna duda. Entonces, para mí, aplicando un criterio que es similar al criterio fiscal, porque esto también tiene repercusiones fiscales, ¿eh? O sea, yo he tenido que asesorar clientes de otros países y después hay que ver fiscalmente cuando uno hace la factura, dónde tributa esa factura, esto es un problema. Y si es una factura local o es de exportación. Bueno, esos problemas fiscales son trasladables también al tema de la matriculación. Entonces, ¿hay una incompatibilidad entre ejercer la profesión con herramientas informáticas y la matriculación? Para mí no la hay. Para mí son dos cuestiones conciliables perfectamente. Lo único que uno tiene que ser es responsable y tiene que saber. Después hay otra cuestión distinta que es, ¿qué pasa con la oferta del servicio? Entonces, de repente, tal vez, si yo no tuviera un sitio institucional, sino que tuviera un sitio en el que, o un sitio o una aplicación, ahora vamos a ver un poquito más adelante estas alternativas, si tuviera una aplicación en la que yo ofrezco que los usuarios me consulten, después veremos si esto es válido o no y cómo, yo debería decirle a los usuarios, esta aplicación está prevista, en el caso mío yo tengo matrícula en 3 provincias, esta aplicación que yo dirijo está dirigida a usuarios de tal, tal y tal provincia, porque son los lugares donde yo puedo ejercer, por ejemplo. Pero eso, porque ahí hay desde mi punto de vista, hay una actitud activa mía. Yo estoy saliendo a buscar a esos usuarios. Y les tengo que decir, yo soy abogado matriculado en mi caso, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Río Negro. Son mis 3 matrículas que tengo. Entonces, listo. Me podría asociar con otros que tuvieran matrícula en otros lugares. Somos un grupo de abogados que cubrimos
tales lugares, pero siempre con uno responsable, con matrícula en la jurisdicción en la que está ejerciendo. Entonces, para mí esa dicotomía no es tal, pero por supuesto que hay que trabajar en conciliarla. Tampoco es que, digamos, es tan sencillo, digo, ¿eh? Es simplemente, lo que quiero decir es que es un problema aparente que se puede conciliar, desde mi punto de vista, relativamente fácil. Después viene otra cuestión, vinculado con las tecnologías y la profesión. ¿Qué pasa con las legal tech y las plataformas? Acá tenemos, esto se viene y digamos, es una realidad, les pasó a todos y nos va a pasar a nosotros, ¿eh? Porque es la realidad de hoy. Es decir, les pasó a los taxistas, es como esa propaganda que, no sé si se recuerdan, que decía, primero vinieron portal, no me preocupé porque yo no era así, después, bueno, les pasó a los taxistas, digamos, les pasó a los gastronómicos, les pasó a los hoteles, y nos va a pasar a nosotros también. ¿Sí? La uberización de los servicios es algo inexorable. Las plataformas vienen por todo, porque la gente está habituada a esto. La gente quiere acceder a un sitio y decir, che, tengo una consulta con un abogado, ¿dónde busco? Bueno, fíjate acá y contactalo. Rappi, todos calculo que deben conocer esta empresa, está armando un sistema médico a domicilio. Todavía no lo termina de implementar en la Argentina porque tiene mucha resistencia de los colegios médicos y demás, pero la idea es que Rappi te va a mandar un médico. Listo. O sea, ya en otros lugares de Latinoamérica lo están haciendo. Entonces, a lo que voy es, pretender que esto no va a pasar es, digamos, ignorar la ola tecnológica que viene. Entonces, lo que por ahí tenemos que pensar es, dado que en algún momento va a pasar, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Y la resistencia absoluta tampoco parece una situación, no parece, digamos, una alternativa muy razonable. Entonces, tal vez, al igual que en el caso anterior, tengamos que intentar conciliar un poco lo que es la posibilidad de que el trabajo se preste a través de plataformas, procurar que no se precarice, procurar que no se denoste, que no se le quite, digamos, la dignidad, que no se le quite la dignidad a nuestro trabajo. Pero que va a ocurrir. Y después segmentarlo. Tenemos una suerte, si se quiere, que otros no tienen, que es que hay un aspecto de nuestro trabajo que, entiendo yo, por mucho tiempo no va a poder ser hecho sin matrícula y en distintas jurisdicciones, que es el aspecto judicial. O sea, todo el aspecto judicial del trabajo lo tenemos como blindado, que no es lo que le pasa a otras profesiones. Eso tenemos esa suerte. El aspecto que no está blindado, que es el aspecto de asesoramiento, y bueno, tendremos que ir viendo de qué manera nos vamos distinguiendo, no ya por tener el contrato, por tener el dato, porque lo van a tener todos. El proceso que está ocurriendo hoy de apertura en Internet en todas las profesiones es, históricamente, el abogado que sabía de un tema, digamos, voy a poner mi ejemplo, yo me dedico a propiedad intelectual, licencia de software. El abogado que sabía licencia de software, él sabía, de hecho en Argentina había 2 o 3 y nadie más, él tenía los modelos de los contratos que él hacía, era toda una situación que había que ir a ver a ese abogado porque si no, no teníamos el modelo de contrato, nadie sabía. Hoy, cualquiera de ustedes puede googlear y puede obtener los modelos de contrato de software más sofisticados que se les ocurra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un abogado que recién se recibe y nunca tuvo que ver un contrato de software conmigo, que hace 15 años que estoy con contratos de software? El diferencial no lo va a dar tener o no tener el contrato, porque él lo va a tener igual que yo. El diferencial va a estar en el servicio adicional que yo puedo prestarle con mis 15 años de discusión de contratos de software, la experiencia y, digamos, la adecuación al caso puntual que el que puede dar alguien que recién está ingresando y que, bueno, obviamente tiene que hacer sus armas. Entonces, la diferenciación nuestra va a tener que pasar por ahí, porque todos vamos a estar en pie de igualdad respecto al acceso a los recursos. Esto es lo que genera, digamos, las plataformas y las legal tech. Va a haber legal tech que van a decir, de hecho ya en Europa pasa, ¿no? Por 10 euros por mes tenés acceso a todos los contratos que quieras, es más, por 15 euros por mes una consulta telefónica con un abogado mensual. Y por 20 euros por mes tenés la posibilidad de verlo en un despacho, una vez por mes. Esto está pasando. Entonces, no digo que esté bien o que esté mal, lo que digo es que está pasando y que tenemos que ver cómo nos acomodamos. Y lo segundo que digo es que es posible acomodarse, es posible conciliar sin resignar dignidad, sin resignar digamos, el respeto a la profesión,
pero si adoptamos una posición rígida en contra, diciendo, no, esto no se puede, todo ilegal, no, vean Uber, vean lo que pasó con los taxis. O sea, no, esto es disrupción, es muy difícil frenar. Bien, ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos normas que son históricas y que a veces establecen cosas que ya no estamos cumpliendo. Entonces, la forma que yo creo que tenemos que pensar es interpretar, hasta tanto esas normas cambien, hay que interpretarlas en el contexto. Yo puse 2 ejemplos solamente en la filmina para que ustedes vean, ¿no? Código de ética, artículo 16 dice que el abogado no puede procurarse clientes por medios incompatibles con la dignidad, está perfecto, ni recurrir a intermediarios remunerados para obtener asuntos. Tal vez a todos ustedes les haya llegado, en este tiempo, están creándose varias plataformas de abogados. Tal vez les haya llegado mails, a mí me llegaron por varios lugares, donde a uno le piden que se dé de alta en la plataforma, que es gratuita inicialmente, son plataformas que generan contactos. Entonces viene un cliente y dice, yo quiero un abogado de familia. Entonces uno está listado en el abogado, en la plataforma, y lo conectan. Esa plataforma inicialmente no cobra porque necesita una masa crítica de gente, pero después va a empezar a cobrarle a los abogados por cada consulta que reciban. Eso estaría violando el artículo 16, si lo leemos literalmente. Porque sería un intermediario que nos procura asuntos y que cobra una comisión. Esa es la lectura literal. Segunda parte del artículo 16. No celebrar contrato de sociedad profesional con terceros que no sean abogados. Estoy hablando del Código de Ética de la provincia de Buenos Aires. En la capital, las grandes firmas de auditoría del mundo tienen sus sectores jurídicos con socios. Y eso está perfectamente aceptado. Me estoy refiriendo a KPMG, PricewaterhouseCoopers, y hay socios que son abogados. Y de hecho en Capital no hay ninguna prohibición para que en una sociedad de profesionales inscripta en la IGJ seamos socios, abogados y otros profesionales. Lo cual, con la práctica corporativa compleja, va a ser cada vez más frecuente. Entonces, esa parte final del Código de Ética, no sé por qué está. O sea, hoy, tal vez la tenemos que revisar. ¿Por qué yo no me puedo asociar con un traductor de inglés que necesito para mi profesión? ¿Por qué no me puedo asociar si hago delitos informáticos con un ingeniero? Si yo trabajo con ingenieros tanto como con abogados. ¿Por qué no podemos armar una sociedad anónima que la IGJ me lo permite, que la norma societaria me permite hacer sociedades profesionales? ¿Por qué me lo prohíbe el Código de Ética? ¿Dónde está la falta de ética en eso? Digo, para pensar. Es decir, esto hay que pensar si se allona o cómo lo interpretamos, porque evidentemente, fíjense el segundo, obligación de tener estudio. El Código de Ética habla de estudio físico, ¿no? Y habla de oficina digna en el ámbito de uno ejerce. En caso de no tenerlo, el código, la única alternativa que da es atender en la oficina a otro abogado. No permite ni siquiera casilleros. A esta altura todos sabemos que, digamos, cuando uno ejerce en múltiples jurisdicciones, aún dentro de la provincia de Buenos Aires, si uno tiene causas en San Martín, si digo uno de Mercedes, ¿no? En San Martín, San Isidro, etcétera, hay que tener un casillero. Tal vez uno tiene la posibilidad de tener un colega con el que tiene asuntos en común, etc. Ahora, si ustedes leen estrictamente el Código de Ética, el casillero sería ilegal. Porque el Código de Ética exige que el abogado que litiga en un lugar determinado tiene que tener oficina, y si no tiene, porque litiga accidentalmente, dice el Código, entonces se la tiene que prestar un colega. Y ese colega asume las responsabilidades del colega que le prestó la oficina. Son todas normas que no están mal, al contrario, de hecho, el Código de Ética, si ustedes lo leen, es muy, ¿cómo decirles? Es muy digno. Está redactado con un nivel de honorabilidad que hoy no se ve, digamos. Pero hay algunas de sus normas que tal vez habría que acercarlas a la realidad que estamos viviendo con la evolución de Internet y las plataformas y demás. Yo lo que quiero decirles es que no es imposible conciliar, pero tenemos que trabajar en eso. Segundo punto, secreto profesional y confidencialidad de la información. Ya vimos que nosotros tenemos secreto profesional no solamente porque lo diga la ley de datos, porque el nuestro es previo a la ley de datos, tiene que ver con la profesión. El secreto profesional del abogado es el más relevante de todos los secretos profesionales. Ahora, ¿cómo se ve afectado esto con la actividad digital? Bueno, vean ustedes que estuvimos trabajando en Colproba y creo que salió hace un tiempo una, no sé si técnicamente resolución o opinión, etcétera, sobre la extensión de la protección del estudio jurídico al ámbito digital. Porque es evidente que mi estudio no solamente es la oficina física de la que habla el Código de Ética, sino que también es mi celular. Acá tengo mi estudio, digamos. Tengo mi celular, lo tengo en mi computadora, etc. Bien. Esto es un problema para nosotros, porque nos enfrenta
a la responsabilidad de tener que asegurar la información, así como aseguramos la oficina. Sería, creo yo, digno de una denuncia un abogado que llevando causas o teniendo información confidencial, dejase la puerta de su estudio abierta toda la noche y se fuera y dejara toda la información ahí. Eso, digamos, claramente, si alguien lo hiciera y alguien entrase a ese estudio y sustrajera la información y perjudicara a un cliente, ese abogado sería denunciado con razón, porque no tomó la diligencia mínima exigible en el estudio físico. ¿Qué pasa con el ámbito digital? También hay una diligencia mínima exigible. Entonces, así como nosotros por el lado positivo decimos, a mí no me pueden sacar mi celular porque acá está mi estudio jurídico, por el lado negativo tenemos que decir, cuidado, porque si a mí me roban el celular, porque eso le puede pasar a cualquiera, es un ilícito, ¿no? Y ahí hay información crítica de mis clientes, y el celular no tenía ninguna medida de seguridad, y por lo tanto el que lo robó accedió libremente a esa información. Yo creo que hay una equivalencia con haber dejado la puerta abierta del estudio. Es decir, en nuestros estudios, en el ámbito digital, hay ciertas medidas básicas que tenemos que tomar, y que muchas veces no están incorporadas en, digamos, en la idiosincrasia de nuestro país y nuestra, digamos, ¿no? Una básica, tendríamos que tener el software original, porque la única forma que nos garantiza que no nos entren de afuera de nuestras computadoras es con software original. Si el software está craqueado, está con una llave que es trucha, etcétera, etcétera, y bueno, ya de movida puede ser que lo que estemos haciendo esté siendo accedido por terceros. Punto 1. Punto 2. Eso lamentablemente tiene un costo, el software original, sí, es un costo. Punto 2, esto no tiene costo. Los celulares permiten cifrar, permiten encriptar, más allá del código. ¿Qué deberíamos tener como hipótesis? ¿Qué diría yo como un decálogo de cuestiones mínimas que tenemos que hacer? Primero, tener código en el celular. Es decir, cualquiera de ustedes, si el celular no tiene un código para poder desbloquearlo, ya estamos mal, digamos. O sea, un código de bloqueo tiene que haber, punto 1. Punto 2, el código es insuficiente, porque en realidad el código se puede, digamos, craquear fácilmente. Entonces, el punto 2, ¿cuál es? Los celulares tienen funciones que permiten cifrar la información y que cuando el celular se apaga y uno lo tiene que prender, por ejemplo, se le agotó la batería, al prenderse pide un código que es previo a cargar el sistema operativo del celular. Si uno no pone ese código, no arranca. No es el código de acceso al celular, ¿entienden? Son cosas distintas. No es el que uno pone para destrabar la pantalla. Es un código que cifra todo. Eso hay que hacerlo. Porque si uno tiene el celular, ojo al hacerlo, pues se olvidan ese código, pierden todo. Pero lo que voy es, eso es exigible. Mi celular, si a mí me lo roban y una vez que se le acabe la batería, ya está, no recupera nunca más lo que está dentro del celular. También la tecnología al alcance de cualquiera hoy permite borrar remotamente los celulares. Uno puede remotamente borrarlos. Con la cuenta de Google, o sea, no estoy diciendo nada que requiera de un conocimiento muy avanzado. Las computadoras. Yo hace un tiempo atrás me pasó a mí que me robaron un maletín con mi computadora personal en él. La computadora personal también tiene que estar cifrada. El disco de mi computadora estaba cifrado con una herramienta que es gratuita de Windows. Se llama BitLocker. BitLocker. Todo Windows la tiene. Ustedes cifran el disco, entonces, aunque accedan a la computadora, no pueden acceder al disco. No pueden acceder a la información que ustedes cifran del disco. Entonces, como ven, a ver, estamos hablando de cosas que están al alcance de cualquiera, pero no las pensamos porque así como las normas se refieren a lo físico, también nuestra cabeza todavía trabaja en físico. Entonces, nosotros, estoy seguro que todos ustedes tienen mecanismos de seguridad física en sus estudios, y que nadie deja la puerta abierta, y que todos tienen rejas, o llaves de doble paletas, tienen alarma, todo eso lo tienen. Ahora, no sé cuántos de ustedes cifran la información en sus discos, y no es un tema menor. Tampoco es un tema menor, digo, estoy diciendo cosas muy genéricas, Una cosa importante a los fines probatorios y a los fines de la seguridad es el dominio propio para el correo electrónico. Esto es algo que también tiene un costo, pero hay que intentar que los correos salgan de un dominio propio.
por ejemplo, estudioperez.com.ar. Porque los dominios que no son propios, como por ejemplo Hotmail, Gmail, etc., en definitiva es un servicio que un día nos pueden discontinuar, es un servicio que las garantías son muy limitadas, porque al ser gratuito, digamos, ustedes leen los términos y condiciones, no hay prácticamente garantía de nada, y ahí estamos poniendo cuestiones que son sensibles, que son críticas de nuestros clientes, sin garantías básicas de seguridad. Ustedes saben que en Estados Unidos Hillary Clinton tuvo un problemón por mandarse mails oficiales a su cuenta de Gmail. Y fue uno de los escándalos que fue previo a que perdiera, digamos, la elección con Trump, pero fue uno de los problemas más graves que tuvo, pues se consideró que había violado las normas del Estado por mandarse información a su cuenta de Gmail. Entonces, nada, esto tiene algún costo, pero, digamos, tenemos que, así como exigimos, vamos a exigir que las normas se adecuen, adecuarnos nosotros también a la realidad digital. Y por último, el tema de la publicidad. Esto es un tema problemático. ¿Por qué? El código de ética, cuando digo código de ética me estoy refiriendo al de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene algunas diferencias en el resto de las jurisdicciones. El código de ética lo que dice básicamente es que el abogado debe reducir su publicidad a avisar la dirección de su estudio, sus nombres, títulos científicos y horas de atención al público. Eso es lo que técnicamente el código, una lectura literal del código, habilita a hacer. Entonces, a ver, ¿esto torna ilícito la publicidad en redes? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que se puede hacer publicidad, pero bien entendida. O sea, por ejemplo, esta norma, cuando dice avisar la dirección de su estudio, hoy debemos entender de su estudio físico y de su estudio digital. Es decir, si yo de repente pongo una publicidad, pago a Twitter para que aparezcan tweets promocionados, donde dice el nombre de mi estudio, la dirección, y donde dice título científico, yo entiendo hoy áreas de práctica. ¿A qué nos dedicamos? Me parece que no estoy violando ninguna norma. Ninguna norma. Ahora, ¿dónde está el límite? Bueno, el límite acá tenemos que aplicar criterios de razonabilidad. ¿Qué se puede decir en las redes? ¿Está mal que yo comparta? Yo en el último tiempo no he tenido ni tiempo de compartir. Yo, por ejemplo, el flyer de esta charla ni lo compartí en mi red. No tuve ni tiempo de compartirlo, creo. Pero ¿estaría mal que yo mande el flyer de esta charla en mis redes sociales? ¿Eso sería publicidad? ¿Dónde está el límite? Entonces, la verdad, yo entiendo que no. Yo entiendo que no es publicidad que yo explique o que yo, de algún modo, circularice información de un evento académico o profesional en el que voy a participar. Ahora, hay abogados que utilizan esto de un modo distinto y que de repente se valen de las redes para comunicar que ellos son los que han litigado tal caso y que han ganado tal cosa, y bueno, ahí empezamos a tener espacios grises. Entonces, porque tampoco, digo, si frente a una situación de uno trabajó en un pleito en el que le fue muy bien, y fue un pleito pionero en una determinada cuestión o lo que fuera, y de repente el cliente de uno, por Twitter, o por la red que ustedes quieran, lo menciona uno y dice, muchas gracias, doctor tal, estoy muy contento por el fallo que obtuvimos. ¿Está mal contestar y decir, sí, la verdad fue una experiencia muy grata? No está mal. Ahora, por eso, acá no podemos establecer reglas generales para decir qué se puede y qué no se puede decir, digamos. Hay que ver cada caso puntual. Lo que sí tenemos que ver es que no sea una publicidad engañosa, que no prometa. Acá apliquemos las reglas generales. Recuerden que la profesión es una profesión que tiene obligaciones de medio. Si yo hago un banner donde digo, en este estudio, todos los que me contactan ganan. Les ganamos a los bancos todos los juicios. Y bueno, eso está mal. Pero está mal, esté en redes o no esté en redes. Está mal si lo decimos en una charla de café, está mal también, porque no podemos decir eso. Y lo sabemos. Entonces, pero hay gente que lo está diciendo. Soy el estudio que le gana todos los juicios a Google. No, no es así. O sea, y si fuera así, no lo puedes decir así. No puedes comprometer un resultado. Entonces, ahí, digamos, es simplemente aplicar las reglas generales a la comunicación en las redes. Lo que no se puede decir por afuera de la red, no se puede decir en la red. Esto está claro. Entonces, sobre la base de esto hay que construir. ¿Qué cosas? Ahora paso a la última filmina.
¿qué estrategias o qué cosas podemos hacer? ¿Qué es lo conveniente, digamos? Bueno, primer punto, una cosa es el sitio institucional que podamos tener de nuestro estudio en Internet y otra cosa es la actividad en redes. Hay que distinguir esto. Con el sitio institucional, prácticamente yo no advierto que haya ningún inconveniente con ninguna norma del código de ética. Me refiero por sitio institucional a una página de Internet donde uno coloque sus datos como abogado, coloque las áreas de práctica a lo que se dedica, los logros obtenidos en materia académica o si es profesor o los escritos que ha publicado, etc. Institucional, o sea, no transaccional. No es un sitio que permita contratar nada. Es solamente para decir, este es el estudio, estamos en tal lugar, cualquier cosa contáctenos a tal mail o a tal teléfono o a tal dirección. Ese sitio, desde mi punto de vista, así como lo acabo de describir, no tiene ningún problema con nada. No podría haber ninguna queja con ese sitio. Por supuesto que si uno avanza un poquito más y pone un listado de clientes, bueno, ahí, pero ya son cosas con los clientes, no tiene que ver ya con el tema del código de ética, sino que con el cumplimiento de otras normas. Si uno va a poner las marcas de los clientes, tiene que tener la autorización de los clientes, si uno va a mencionar determinadas cuestiones, tiene que tener autorizaciones, pero no veo mayor problema. El problema tiene que ver con las redes, porque en las redes ya no es un contenido estático, sino que hay interacción, y ya uno opina, uno, digamos, reenvía mensajes, y ahí entonces hay que distinguir también qué redes y para qué. Entonces, acá una primera estrategia digital que uno tendría que tener es decir, ¿en qué redes voy a participar? Y ahí esto tiene que ver un poco con el target de clientes al que uno se quiera dirigir. Porque yo acá puse solamente 4 redes que son, digamos, tal vez las más utilizadas. En la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito corporativo, por ejemplo, Facebook no se usa, por ejemplo. Entonces, digamos, los estudios corporativos, si tienen cuenta de Facebook, digamos, no la alimentan mucho, pero no es una plataforma que se use. ¿Qué se usa, por ejemplo? Twitter, se usa mucho. Se usa LinkedIn, un montón. Instagram tampoco se usa como plataforma de divulgación de clientes en el ámbito corporativo. Ahora, esto está empezando a cambiar. Instagram, por ejemplo, está empezando a ser una plataforma porque las nuevas generaciones están usando Instagram, en las nuevas generaciones están las personas que empiezan a dirigir las empresas y por lo tanto Instagram empieza a aparecer como una plataforma. Entonces ahora, vean ustedes que primero hay que seleccionar la plataforma. Segundo, el gran problema con el que nos enfrentamos nosotros los abogados es que es muy difícil seleccionar un community manager. O sea, lo ideal sería que alguien nos maneje esto, porque la verdad es que cuando uno trabaja tanto, es muy difícil, además de trabajar, estar en las redes. Por eso los profesionales le pagan a alguien para que lo maneje. Esto nosotros es difícil. Pero es difícil ¿por qué? Porque hay que ser muy prudente con lo que estamos diciendo. El community manager, que no es abogado, ve una noticia, la retuitea, la manda, copia una marca. Entonces, acá nosotros tenemos que ser muy prudentes con lo que decimos para no afectar al secreto profesional, muy prudentes con lo que retuiteamos o con lo que reproducimos para no afectar derechos de autor de terceros, porque el tema de las redes ha generado una desatención a los derechos de autor, pero los derechos de autor siguen plenamente vigentes. De modo tal que, si yo copio el contenido de un tercero y lo paso como contenido propio, que no es un retweet, por ejemplo. Retuiteo, estoy citando la fuente. Pero si yo lo paso como contenido propio, algo que hizo otro, estoy plagiando. Sea en Twitter, sea en LinkedIn, sea en donde sea. Entonces, ahí tenemos que, digamos, tener cuidado con esto. Y después hay ayer hablábamos con Camila en la previa de esto, y decíamos, después hay una cuestión que ya no tiene que ver con lo jurídico, sino que tiene que ver con la forma en la que uno se quiere plantar frente a los posibles clientes, ya desde el punto de vista ético, pero ya personal. Es decir, hay colegas a los que les gusta desfilar por programas de televisión diciendo que son los mejores en todo. Y bueno, es su forma de publicitarse en la medida en la que, yo digo genéricamente, diciendo que son los mejores, si el colega habla de un caso en el que participó conforme los términos que dice el Código de Ética, porque el Código de Ética regula cómo uno puede o no puede hablar de los casos en los que participó. El colega habla del caso en el que participó, contesta preguntas generales en el marco de un panel, opina.
está perfecto eso, no es reprochable. De hecho, nada es reprochable. A mí, o mejor dicho, pocas cosas son reprochables. Pero he visto colegas a los que les gusta estar en la televisión y les gusta presentarse como los ganadores de los juicios, el abogado más exitoso. Ahí estamos en una línea muy frágil entre el código de ética y ya la cuestión netamente personal, que aun cuando el código de ética no aplique, digamos, es una cuestión de imagen personal. En Buenos Aires, no sé en qué está, pero hubo un planteo muy serio contra una abogada que es muy famosa haciendo divorcios de los famosos y que fue sancionada por el colegio público por violación al código de ética, por justamente hacer menciones que no correspondían en medios de comunicación, y no sé en qué está ahora, porque yo lo último que vi fue una declaración de ella diciendo que iba a apelar a la Haya, no sé, una cosa medio, jurídicamente medio estrambótico, pero no sé en qué estará ahí, tampoco es de mi interés, pero digo, la relación con los medios es una relación muy compleja que nosotros no estamos preparados para asumir. Yo, en lo personal, he tenido algunas intervenciones, pocas, en, por ejemplo, programas de televisión, más en gráfica. En gráfica me siento más cómodo porque uno, si tiene confianza con el periodista, puede ver, y, digamos, hasta le puede decir, me mostrás la nota, puede dejarme ver cómo me citás, porque hay veces que una cita que tenga alguna pequeña imprecisión y uno queda diciendo una estupidez, digamos. Entonces, es complejo, digamos, el tema de medios. Pero en el tema, me pasó una vez en un programa de televisión, al que fui invitado por un periodista muy renombrado en aquel momento, que antes de salir al aire, yo le dije, lo único que te pido, estábamos hablando de temas de seguridad informática, entonces yo le dije, lo único que te pido es que de determinado tema no puedo hablar porque yo estoy involucrado en ese tema y no. Y lo primero que hizo, la primera pregunta que me hizo al aire fue sobre ese tema. Entonces yo empecé a reír y le contesté cualquier cosa y le dije, pero la verdad que, o sea, es complejo manejar el tema medios. Ahora, con redes, uno lo que no tiene, volviendo al tema redes, para cerrando esta idea, uno lo que no tiene que hacer es sentirse tentado a decir cosas que no diría en el ámbito de una mesa. Digamos, yo creo que el mejor ejemplo es decir, si estuviéramos en una reunión de claustro o en una reunión, digamos, de profesionales a los que respetamos, ¿diríamos esto que vamos a decir? Entonces, si lo diríamos, pongámoslo en las redes. ¿Lo diríamos en una audiencia en la Cámara de Casación Penal? ¿Diríamos esto que vamos a decir ahora? Entonces, si lo diríamos, si nos sentiríamos cómodos diciéndolo, listo, pongámoslo en la red. Si no, no. Y tener mucho cuidado antes de tuitear o de generar opiniones, porque el otro tema es que, como yo les decía antes, la inteligencia de fuentes públicas existe, la hacen empresas y la hacen para requerir nuestros servicios también. O sea, una empresa relevante que va a requerir los servicios de un abogado va a mirar sus redes sociales. Y si el abogado en las redes sociales estuvo durante meses generando opiniones políticas, está exponiendo un perfil suyo innecesariamente y que tal vez lo deja de algún modo fuera de la posibilidad de obtener alguna encomienda profesional o lo deja, digamos, fuera de un asunto en el que podría haber participado. Entonces, si es innecesario ponerlo, yo sugiero no ponerlo. Había en algún momento una funcionalidad de Google, que no sé si ahora existe o no, yo la probé en algún momento, era muy divertida, porque tenía que ver con que en determinado horario, Gmail, antes de mandar un mail, como era el horario en el que uno suele estar literalmente quemado, entonces uno tenía que antes, cuando mandaba el mail, salía un cartelito con una suma algebraica muy simple, por ejemplo, 14 más 8, uno tenía que poner la respuesta a eso. Eso generaba que no era automático el mandado del mail, ¿no? Era para que uno reflexionara si quería mandar el mail o no, y si uno estaba tan enojado que había escrito cosas de las que uno después iba a arrepentir, probablemente no iba a poder poner bien ese número y el mail no iba a salir. Entonces digo, algo así yo aconsejo que hagamos en las redes, porque aún los tweets borrados o los comentarios borrados pueden ser recuperados, con lo cual lo que uno puso lo esclaviza. Bueno, nada, hasta acá quería comentarles, perdonen que me parece que me excedí como media hora en el tiempo. No, perfecto, Darío, muchas gracias. Abrimos el espacio a preguntas de los asistentes, si alguien quiere decir algo. De paso, bueno, de mi parte, estuvo muy interesante este desarrollo y lo lineal que fue de datos personales a lo que es el servicio de publicidad y
lo interrelacionados que están los temas a través de las redes, lo mucho que nos puede llegar a hacer de aplicación práctica en nuestro día a día. Y bueno, de paso a todos, invitarlos a los que quieran formar parte del Instituto de Derecho Informático y Propiedad Intelectual del colegio. Hay muchos temas para desarrollar, novedosos, y no sé si Darío querés agregar algo. Miro para arriba porque se me trabó la pantalla y tengo ahora el monitor arriba. Pero bueno, voy a mirar acá adelante. Quiero rescatar algunas cosas, Darío, bueno, al margen de agradecerte la excelente charla, la verdad que, como dijo Cami, bien lineal. Y bueno, ahora en el segundo punto te voy a destacar algo que me pareció interesantísimo. Volviendo al primer tema que tocaste, con lo que es el tema de datos, ¿no? De datos personales, cómo esto de que uno va dejando dos cosas. Primero, va dejando como una huella digital, ¿no? En lo que es la interacción en las redes sociales, y esto que vos decís, que podemos ser como esclavos de nuestras propias palabras, comentarios y demás, cómo en las redes queda, y por ahí, si uno lo dice, que lo vio a vos en una charla, además, bueno, es más difícil, pero en las redes es contundente y muy fácil de rastrear. Eso por un lado. Después, segundo, cómo permanentemente, respecto al primer tema que tocaste, cómo permanentemente la inteligencia artificial va trabajando en base a nuestro perfil digital. Y qué interesante, yo el otro día leía un libro de Gil Domínguez, porque la verdad que estaba en cero totalmente con todos estos temas, y bueno, es un libro que abre distintos disparadores. Después vi ese documental de Netflix, tan conocido porque nada es privado, de cómo todos vamos teniendo ese perfil digital y cómo la inteligencia artificial ya directamente nos va condicionando nuestra conducta. Quiero saber por ahí, a ver, un poco, y después te digo lo de la parte de ejercicio de profesión, pero digo, ¿qué opinión te merece todo este tema de cómo nuestra conducta, digamos, personal, se va orientando en base a nuestra interacción con los dispositivos tecnológicos? ¿Me expresé bien? Sí, creo que entiendo lo que mencionás. Sí, de hecho, lo que decís vos, Leandro, es como lo que viene enganchado después, como el siguiente capítulo de esto es que todos estos datos se utilizan con tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para generar perfiles ya hasta predictivos. O sea, los perfiles ya no solamente permiten saber lo que vos hacés, sino que además permiten saber lo que vas a hacer. O sea, antes incluso que vos lo sepas. Ahora para el COVID se está utilizando mucho esto, con imágenes, por ejemplo, de pulmones y demás. Están entrenando a nivel internacional sistemas de inteligencia artificial que permiten predecir la evolución mucho antes que lo que el humano podría hacerlo mirando una placa. El tema es muy complejo. Saben que yo esto no lo comenté porque, como les decía, la ley de datos es muy amplia y muy compleja. Nuestra ley de datos personales tiene una disposición que prohíbe expresamente que se tomen decisiones administrativas o judiciales en base al tratamiento automatizado de datos. O sea, no podría nadie ser objeto de un acto administrativo o un acto judicial que se base exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos. Esto es muy importante para poner de alguna manera un marco a la inteligencia artificial, porque de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema que se llama Prometea, no sé si habrán oído hablar de él, es un sistema que permite rápidamente armar dictámenes en causas, se utilizan causas penales en el foro penal, y lo que genera es que en 5 minutos, con los hechos de la causa, el sistema arma un dictamen basándose en toda la jurisprudencia preexistente, etcétera, ¿no? Algo que antes le llevaba a las personas que trabajaban horas, hoy en 5 minutos el sistema lo hace solo. Entonces yo hablé con la persona que lo creó al sistema, que es Juan Corbalán, que es un genio en materia de inteligencia artificial, y él lo que me explicó es que ellos sostienen que ahí en realidad no hay datos personales porque el sistema trabaja con variables que no son datos personales. Por ejemplo, si fue un accidente, cómo fue el accidente, digamos, si venía por la derecha o no venía por la derecha, con variables que eliminan el dato personal. Hasta ahí yo entiendo que es razonable, pero la evolución de todo esto va a haber que seguirla muy de cerca, e ir acompañando con educación para la gente que usa los dispositivos. Lo que vos decías recién, Leandro, de que uno deja la huella, la verdad es que mucha gente no sabe las huellas que deja, digamos. No tiene idea. Y eso tiene que ver con la cultura nuestra. La cultura nuestra es una cultura que, digamos,
nosotros, yo entiendo que somos los responsables de generar el conocimiento sobre la tecnología nueva a los que vienen después. ¿Por qué? Porque los que vienen después que nosotros, por ejemplo mis hijos, ellos ya nacieron con la tecnología nueva. Ellos piensan que todas las pantallas son táctiles, ellos piensan que, o sea, no conocieron el televisor de tubo, o sea, si uno le muestra un televisor viejo y dice, ¿qué es esa caja atrás del televisor? O sea, ya es una generación que nació con esto, pero que tiene un peligro que tenemos que atacar nosotros, que es que no se pregunta qué hay detrás. Esta generación piensa que el hecho de que uno, digamos, que uno se está copiando, y en verdad no es así. Uno ve un dibujito, pero lo que está detrás es lo relevante. Nosotros tenemos ¿me escuchan? Porque me decía que la conexión era inestable. Tenemos la posibilidad de intentar explicarles eso que está por detrás. Pero creo que el tema de inteligencia artificial es un súper desafío. De hecho, este año teníamos previsto nosotros hacer una jornada que iba a tener a la inteligencia artificial como primera cuestión, pero bueno, el COVID nos pasó por arriba, pero ese es el punto donde vamos, sí. Bueno, Darío, espectacular todas estas aclaraciones que haces, esto es un tema muy interesante que decís. Y un segundo comentario que quiero hacer en base a esto que, bueno, la verdad que es la primera vez, yo ejerzo la abogacía no hace mucho, desde el 2016, pero es la primera vez que veo un abordaje, digamos, directo. Había visto algo de la Comisión de Jóvenes de Bahía Blanca, pero un abordaje directo de lo que es el impacto en las tecnologías de redes sociales con el ejercicio de la profesión y las normas de ética. No quiere decir que nadie lo haya abordado, pero me pareció interesantísimo, porque yo personalmente me llevo un montón de cosas para después también aplicarlas y tener cuidado. Pero me parece que fuiste a los artículos directamente y comentarte, a modo de reflexión también, ¿no?, que nuestras normas éticas son de 1947 más o menos, y que bueno, necesariamente, por ejemplo, lo que es en España, el año pasado salió un código deontológico que incorpora todas estas nuevas tecnologías, digamos, a su normativa ética. Y me parece que se está trabajando, obviamente, desde los colegios ya se está trabajando, que esto, impactó, la crisis de emergencia impactó de lleno a hacer un parate en estas cuestiones y atender las cuestiones urgentes. Pero que se está trabajando y me parece necesario, como decías vos, también, digamos, rever un poco lo que es la norma de ética hoy en día, pero bueno, con las que están hoy en día también limitar nuestra conducta profesional porque somos responsables. O sea, como vos decís, no podemos decir por ahí una cosa en las redes y después cuando vamos a un cuerpo profesional o cuando nos expresamos en el marco de un juicio decimos otra cosa. Así que agradecerte y me parece interesantísimo toda la charla, pero estas cuestiones las quería decir como para reflexionar también y expresar. Gracias, Darío. Por favor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda o quiere compartir algo. Acá están felicitándote, Darío, porque en el chat estuvo muy didáctico, agradecen la charla, comparto con todo lo que dije. Bueno, abro de vuelta el espacio para preguntas si alguno quiere decir algo. Y bueno, esto a mí me resultó como disparador para tratar un montón de cuestiones que vienen de la mano del derecho informático y del derecho de propiedad intelectual. Así que, bueno, esperemos seguir desarrollando un montón de temáticas. Sí, yo lo único que les quiero decir para cerrar es que si les interesa, a los que les interese, digamos, en el instituto tenemos previstas varias actividades como estas y la verdad que en el último tiempo la cantidad de normativa que está saliendo, la cantidad de cosas que están saliendo y las que van a salir dentro de unos meses también, hacen que vamos a tener mucho para hacer, digamos. Así que si a alguno le interesa el derecho informático o la propiedad intelectual y se quiere acercar, nosotros estamos recibiendo gente, digamos. Sí, y además otra cosa que pensaba, cómo suma valor esto de estar al tanto del derecho informático, de informarnos y capacitarnos en datos personales, porque como bien vos decías, Darío, es una temática transversal, que todos los tipos de derecho están involucrados los datos personales, el tema de Internet, así que cómo suma valor el estar capacitados en esto.
Sí, y es una salida profesional interesante. Hay mucho trabajo, va a haber, Exacto. y va a haber mucho trabajo y verdaderamente creo que el que esté preparado para esto va a tener oportunidad y va a tener oportunidad incluso, esto lo hablábamos con Camila, lo bueno de esto y de lo que estamos hablando de ejercer con herramientas por internet, es que no estamos limitados por estar en Mercedes, en Mar del Plata, en donde sea. Es decir, podemos hacerlo igual, digamos, la problemática de datos personales, se puede asesorar una empresa que está, digamos, en Mar del Plata estando en Mercedes o en Mercedes estando en Mar del Plata, digamos. Es como que esto es transversal y nos permite ampliar los horizontes profesionales. Eso les quería transmitir. Exacto. Acá Alejandra pregunta en el chat si se puede, esto también se lo hago a Patricia la consulta, si me puedo acercar virtualmente. Tengo entendido que solo el matriculado en el colegio puede hacerlo. Si ella pregunta si puede participar en el instituto. Siendo matriculada de Mar del Plata, me parece que dijo Alejandra que era. Hola, mira, en principio las comisiones son para los matriculados, pero como esto ahora está cambiando y es virtual, hacer un aporte no hay ningún problema. Es decir, a veces esto está pensado, como bien dijo Leandro, una comisión, la ley 5177 tiene 75 años, no preveía estas cosas, pero no hay ningún problema en participar. Lo que pasa es que en un principio las comisiones votaban proyectos o recomendaciones para los consejos directivos, para el colegio provincia, eran asesoras y de reconocimiento, entonces por eso esa exigencia, pero no hay ningún problema en participar. Somos disruptivos en el Instituto de Derecho Informático, así que Alejandra, no hay ningún problema. Después, en todo caso, pasarle a Camila o pasarnos, porque tenemos un grupo de WhatsApp del instituto, digamos, de hecho, no estamos haciendo reuniones, nos manejamos por WhatsApp, así que te sumamos al grupo y no pasa nada. Me gustaría, acá preguntan, se está formando la comisión, en la FACA, sí. Se está formando, Patrick, excelente charla, me gustaría saber cómo se ve el tema de las consultas evacuadas por Zoom o WhatsApp. Digamos, el problema de evacuar una consulta por Zoom o por WhatsApp, no, desde mi punto de vista, no viola absolutamente ninguna norma de ninguna especie. Lo que pasa es que hay que contextualizar esto. Que yo vivo contestando consultas por WhatsApp a mis clientes. Ahora, yo no promociono un servicio de consultas prepagas por WhatsApp. Esto es lo que estaría mal. Es decir, WhatsApp o Zoom como medios de comunicación para evacuar consultas me parece que son perfectamente válidos. Lo que hay que ver es cómo llegás a ese Zoom o a ese WhatsApp. O sea, si hoy vos tenés tu estudio y, digamos, el cliente que atendiste toda la vida, pero hoy no puede ir hasta el estudio o no puede ir tampoco, y si hagamos un Zoom, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si publicamos un banner diciendo Zoom legal por 100 pesos por mes, hacemos Zoom todo el tiempo, y bueno, esa es la parte que estaría mal. Acá voy a pasar en la página web del Colegio de Abogados de Mercedes, están los datos del instituto para que puedan, para que les puedan contactar, y bueno. Listo, y los esperamos y vamos a hacer más, seguramente más eventos como estos, incluso trayendo gente de afuera. Si les interesa lo de Prometea, yo puedo hablar con Juan Corbalán, por ahí nos puede dar una charla, o sea, podemos hacer más cosas de estas. Yo creo que cada vez más vamos a tener muchas inquietudes de estos temas. Así que bueno, no sé, Cami, si querés decir algo más. No, de mi parte, muchísimas gracias, Darío. Ahí dice una recomendación. Dice, una recomendación de lectura como para iniciarse aparte de la ley. Que me siento mal recomendando mi libro. pero estamos justo, no, porque me pasa siempre eso, ¿no? Que en las facultades, cuando uno va a clase de esto, dice, ¿pero dónde leo? Y la verdad no hay muchas obras, pero la ley está justo sacando este mes una colección de obras de Derecho y Tecnología, sale un libro de Corbalán sobre, me parece que él habló sobre algoritmos y perfilación por datos personales, hay uno de una persona que habló de temas laborales específicamente y control, monitoreo de temas laborales, uno de seguros, y el mío, el que yo dirijo en realidad es una obra sobre aplicaciones de plataformas, donde hablamos de todo el tema de las plataformas desde el punto de vista contractual, propiedad intelectual, laboral, penal, es una obra colectiva con varios autores. Yo creo que es un buen punto de inicio. Lo que pasa es que le están sacando a la venta ahora, de hecho esta semana ya la pueden conseguir, me parece, pero me parece un buen punto de inicio. Si no,
en el Tratado de Derecho Procesal Electrónico de Carlos Camps, yo escribí un capítulo en particular sobre el abogado y cómo debe el abogado plantearse frente a un proceso electrónico, donde abordo todos estos temas, digamos, de un modo bastante introductorio, por decirlo de alguna manera. Eso también es otra lectura que podría recomendar. Bárbaro. Y después lo que vayamos escribiendo en el instituto, porque pienso también. Perdón, Camila, no te quiero No. interrumpir. No, te digo que la idea del instituto es escribir también, ¿eh? O sea, la idea del instituto es generar producción académica, así que de ahí van a salir cosas también. Sí, interesantísima la conjunción entre la Comisión de Abogacía Joven y el Instituto de Derecho Informático, que bueno, nos da la posibilidad de iniciarnos como profesionales en temas sumamente novedosos. Así que por eso destaco la conjunción de nuestra comisión con el instituto. Perfecto. No sé si, Lean, ¿querés dar un cierre? No, gracias al Instituto Académico. Le hacemos la invitación a que se sumen tanto a la Comisión de Abogacía Joven, pero también al Instituto de Derecho Informático y Propiedad Intelectual, que dirige Darío, y que participa Cami, bueno, Dani también andaba por ahí, así que, bueno, gracias Darío por el tiempo, la verdad que yo ya te digo, personalmente me llevo un montón de cosas, y lo importante creo también es empezar a poner sobre la mesa estos temas y hacer un abordaje integral.